Muy buenos días, le damos la bienvenida en esta entrevista exclusiva para la revista Vortex a Víctor de la Vela, quien es el jefe de Airbus Defence and Space para Latinoamérica. Nos acompaña en esta oportunidad desde Madrid, España. Correcto, así es. Muy bien, comenzaremos con algunas preguntas relacionadas al área de defensa. A raíz de todo lo que se vive en el mundo hoy en día, quisiéramos saber cuáles son las medidas que ha implementado Airbus en su estrategia de negocios relacionados a la pandemia. Muy bien, yo quisiera empezar la entrevista pasando un mensaje de ánimo, tanto a Chile como al resto de países de Latinoamérica, un mensaje de ánimo desde Airbus Defence and Space respecto a la pandemia. Se sigue luchando muy fuertemente en toda Latinoamérica contra la pandemia y de alguna forma pasar el mensaje de que no están solos, que estamos a su lado para lo que haga falta. Y en cuanto al ¿qué hemos hecho nosotros en esta situación? Pues va un poco en línea con el primer mensaje, ¿no? Básicamente lo que hemos hecho es acercarnos a nuestros clientes para soportarlos de la mejor manera posible y asegurar que nuestras aeronaves estaban lo más disponibles que nunca hayan estado para poder luchar contra la pandemia. De hecho, como sabes, Oscar, hemos visto nuestros aviones en muchas misiones, tanto en Latinoamérica como en Europa o incluso en Asia, ¿no? Realizando transporte de medicamentos, transportes de personal, eh, haciendo, digamos, todo ese tipo de labores que han hecho del avión un avión, digamos, imprescindible, ¿no? En las fuerzas aéreas y espero que, bueno, que esa función de apoyo a la sociedad civil sea limitada porque la pandemia se acabe, pero está claro que los aviones de transporte están demostrando que tienen una vertiente nueva que hasta ahora quizás no se había considerado tan fuertemente como lo viene siendo ahora con la pandemia. Claro. Sí, sin duda es algo que se ha potenciado, se ha visto potenciado y quizás va a ampliar el negocio de la aviación de transporte en un futuro. Correcto. Yo lo que espero es que haya una reevaluación, digamos, de los medios y de las capacidades de las fuerzas aéreas y que con este nuevo ángulo de necesidades, que es el soporte a la población civil, quizás veamos nuevos requerimientos en el mercado. Y Airbus Defence and Space va a estar, digamos, en primera línea para intentar cubrir esos requerimientos en toda Latinoamérica. En ese mismo sentido, quisiéramos saber cuál es el proyecto de defensa más importante en el que ustedes se encuentran trabajando en este momento en la región. Mira, tenemos varios proyectos importantes. Bien es verdad que con la pandemia los presupuestos pueden verse afectados, pero estamos hablando de proyectos muy significativos. Estamos hablando tanto de posibilidad de introducir el MRTT, nuestro A330 multirol en Latinoamérica por primera vez, y estamos hablando con un par de países al respecto, ¿no? Como sabes, el MRTT se le ha visto digamos, en acción, se le ha visto mucho, por ejemplo, en Europa, ¿no? Transportando enfermos en su versión medevac y transportando material, digamos, en su faceta de cargo y en repatriación de ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que, digamos, ha sido una especie de llamada de alerta, ¿no? Ver que este tipo de avión tiene una cantidad de aplicaciones muy importante, aparte de la de tanquero, que era siempre la que más primaba, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es algo que estamos viendo, una actividad, digamos, inesperada, ¿no? En esa dirección. También tenemos mucha actividad en lo que serían los aviones de transporte más ligeros, como es el 295, donde tenemos peticiones de ofertas y hay consideraciones al respecto. Y luego tenemos otros proyectos más diferentes, ¿no? Como es el famoso SIRTAP, como le llamamos, que básicamente es un dron que nos gustaría desarrollar conjuntamente con la industria colombiana. Este es un proyecto gobierno a gobierno entre España y Colombia, que está en plena discusión. Y por supuesto, no quiero olvidarme, por ejemplo, del reemplazo del Sensat en Chile, que es otro de las áreas que, digamos, tenemos que ser muy activos e intentar ganar
la continuidad de nuestra presencia en Chile, ¿no? Así que yo te digo que no hay un proyecto estrella, sino hay varias posibilidades alrededor de diferentes productos y eso es debido a que tenemos un abanico de posibilidades en nuestros productos y servicios que es muy amplio. No está solamente, digamos, cerrado en aviones de transporte, sino hoy en día va desde la parte satélites, va, digamos, a la provisión de imágenes satelitales, no hace falta poseer el satélite, como digo, y luego todo el rango de aviones que podemos poner en servicio. Digamos que todo ello está sobre la mesa en estos momentos. Hay mucha actividad al respecto. Perfecto. Ahora, relacionado directamente con lo que es aviación de combate o de caza, Ujú. ¿existe algún cliente posible para el Eurofighter en la región? Sí, bueno, es público que estamos, digamos, en conversaciones con Colombia para el reemplazo de los Kafirs. ¿eh? Digamos que ahí tenemos básicamente varias propuestas sobre la mesa, ¿no? Que van desde un avión de última generación, Eurofighter Trancha 3, como le llamamos, pasando por un Trancha 1, digamos, actualizado, y pasando incluso por el leasing potencial de los aviones. En cualquier caso, en cualquiera de las opciones estamos hablando de un gobierno a gobierno, de un contrato gobierno a gobierno entre el gobierno español y el gobierno colombiano. Lo que queremos es que el gobierno colombiano elija la mejor opción, tanto desde el punto de vista, digamos, militar, como también industrial, de colaboración, de interoperabilidad a nivel OTAN. Todos estos son factores muy importantes que yo creo que se tienen que sopesar y que nosotros vamos a estar apoyando al gobierno colombiano, eh, indistintamente si incluso no se decide por nuestra aeronave, nosotros vamos a seguir trabajando codo a codo con el gobierno colombiano apoyándolos 100%. Es un cliente muy importante para nosotros y eso, bueno, pues sería una decepción, pero en ningún caso sería, digamos, una rotura de, de relación, ¿no? O sea, nosotros seguiríamos trabajando con Colombia 100% como hemos venido haciendo durante muchos años, ¿no? Muchas gracias. Siguiendo la línea de la aviación de caza, hemos visto que ha pasado un poco más de un año desde la presentación del Next Generation Fighter, donde han mostrado la maqueta del avión en escala real. Quisiéramos saber cuál es el estado actual de este proyecto. Pues mira, me gustaría primero introducir que el FCAS, como le llamamos nosotros, es un sistema, no es simplemente un avión de combate de última generación, sino es un sistema de sistemas donde el avión de combate es una parte integral de ese sistema que estamos hablando, ¿no? Y eso es importante recalcarlo porque yo creo que esto va más allá de lo que es un diseño de última generación, como digo, de un avión de combate. De hecho, los primeros, se firmó en febrero de este año, se firmaron lo que son los primeros contratos para demostración de la capacidad de este sistema y uno de los elementos que tenemos que demostrar es el tema del Combat Cloud, es decir, todo el tema de conectividad, de manejo de datos en los sistemas, etcétera, que lo que va a permitir es que las aeronaves y los aviones no tripulados puedan coordinarse de manera efectiva en función digamos, de los objetivos, ¿no? que se declaren. Entonces, es un sistema totalmente diferente, ¿vale? Eso sí quisiera comentarlo. Es un sistema de sistemas, vuelvo a repetir, y es un sistema que además es una oportunidad para Europa también, porque es un sistema que se está desarrollando en colaboración, como bien sabes, entre Francia, Alemania y España. Eh, yo no descartaría que posteriormente se unieran más países. Eh, es algo que ya veremos cómo procede, pero también es una oportunidad para crear más defensa europea y romper un poco esa dinámica de defensa individualizada de países, sino tener un frente común, porque los sistemas se integran conjuntamente y creo que va a ser un cambio a todos los niveles, no solo a nivel de cómo se hace la guerra en el futuro, sino también cómo los países europeos se aproximan, digamos, se coordinan y colaboran respecto a una amenaza en el futuro. Es un proyecto muy importante para nosotros y es el proyecto que yo llamaría estrella para las décadas que vienen. ¿Mm?
Y en ese mismo sentido, ¿existe la posibilidad de que ese proyecto se abra a otros países en el mundo o de momento es solamente cerrado para Europa? Bueno, aquí hay diferentes opiniones, ¿no? Ahí existe la opinión de que abrir el sistema ahora sería retardarlo, porque obviamente lo que implica es una reorganización de tanto de las especificaciones como de la parte industrial, ¿no? Entonces, yo he leído en prensa, ¿no? Algunas partes de, digamos, industriales del EFCAS hoy en día no muy por esa línea, pero yo no dejaría, yo personalmente no creo que la puerta esté cerrada. El EFCAS es un sistema que yo diría tiene que ser económicamente viable. Es un sistema que va a ser muy caro, pero que no, yo diría que no cierra la puerta a otras naciones, principalmente en Europa, yo diría, que son más fáciles de integrar, con ese objetivo de la defensa europea, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que es un tema más político casi que industrial, aunque es evidente que implicaría un impacto, un cierto retraso, ¿no? en el sistema, ¿no? Perfecto. Ahora, pasando a otro tema y colgándonos de lo que nos comentabas inicialmente sobre la oferta del Airbus 320 MRTT, es conocido por todo el mundo las ventajas que ha demostrado el A320 Neo como plataforma esencial de la aviación civil y comercial. Entonces, basado en la necesidad de los países de contar con aeronaves polivalentes o que puedan cumplir una gran cantidad de misiones, ¿qué tan cercano es el desarrollo de la versión A320 Neo Multimisión? Ya que hemos visto algunos diseños y capacidades proyectadas para el avión. Ujú. Quisiera recordar que este proyecto, ¿no? Que llamamos MAUS, ¿no? Nosotros, que son básicamente la traducción de patrulla marítima, etcétera, en el 320 Neo, es un proyecto que Francia y Alemania ya firmaron una carta de intenciones en el 2018, en el ILA Air Show del 2018, ¿no? Y entonces, bueno, es un proyecto que obviamente va a pasar por diferentes fases. Primero la definición, segundo el desarrollo de los sistemas de ingeniería, etcétera, ¿no? Y luego la integración y la certificación de los mismos, ¿no? Entonces, no es un desarrollo rápido, que pudiéramos decir, ¿vale? La plataforma está más que probada y es, digamos, más que fiable y económica, llamémoslo en cuanto a coste de hora de vuelo. La integración de los sistemas, pues es un reto siempre, ¿no? Porque obviamente hablamos de software complicado, pero la voluntad está ahí. Este es otro de los proyectos europeos, ¿no? Antes hablábamos de EFCAS y yo citaría también este proyecto como otro proyecto europeo, vuelvo a repetir, que yo vería en un plazo mediano. Obviamente la pandemia también va a suponer algún tipo de digamos, de problema a nivel presupuestario en Europa, ¿no? Entonces yo creo que es un avión que veríamos desarrollándose en esta década y entrando en servicio al final de la misma. Eso es un poco lo que puedo predecir a nivel personal. Obviamente esto depende de la voluntad de los gobiernos y de nuestra capacidad industrial, ¿no? Pero yo no veo una velocidad muy superior a ello y yo creo que es un avión que entraría en servicio pues más en la segunda parte del 25 al 30, del 2025 al 2030, en función de la presión que, digamos, los gobiernos pongan en este tema. Es verdad que no tenemos una respuesta europea a este tipo de capacidad. Tenemos el C295 patrulla marítima, que puede ser un paso intermedio a lo que Claro. sería un 320 Neo, y creo que eso nos permite, digamos, mantener las capacidades a nivel militar hasta que tengamos desarrollado el avión. Por lo tanto, el tema de cuándo estaría el avión preparado para mí no es tan importante como, digamos, definir realmente perfectamente ese avión y tenerlo propiamente, digamos, desarrollado en un tiempo razonable. Ok. Bien, tenemos una última pregunta antes de pasar al área espacial y guarda relación con la industria de defensa en Chile. ¿Trabajan ustedes actualmente en algún proyecto de integración con la industria nacional, ya sea con ASMAR, FAMAE o ENAER? Pues mira, yo tuve el placer de visitar ENAER cuando tenía mi anterior cargo. Yo era jefe de ventas de servicios de aviones militares y tuve el placer de visitar ENAER, donde fui cordialmente invitado. Y fue una grata sorpresa ver las capacidades de ENAER, por ejemplo, en el tema industrial aeronáutico, ¿no? A día de hoy,
no existe un proyecto como tal, ¿eh? Pero digamos que tenemos las capacidades por ambos lados para que eso ocurra. Es decir, en AER yo creo, por ejemplo, y lo mismo ocurre con las otras industrias que has comentado, pueden ser muy complementarias a las necesidades de Airbus. Y, por ejemplo, yo pudiera pensar que en un futuro, si tenemos C295 en Chile, si bien sea en Fuerza Aérea o bien sea con BAVE, en el Ejército de Tierra, pues que también en AER pudiera jugar un rol en el mantenimiento de esas aeronaves. Es decir, digamos, hay muchas opciones, las capacidades de NAER están fuera de duda y lo que tenemos que encontrar es ese punto intermedio que nos permite lanzar ese tipo de proyectos. Claro. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Sin duda esa capacidad de cooperación significa mucho para el desarrollo de la industria aeronáutica en Chile, particularmente para ENAER, ya que aumentaría sus capacidades y su posicionamiento respecto al nivel que tiene actualmente. Ahora pasando al tema del espacio, ya sabemos que ustedes buscan mantener su posicionamiento en la región y quisiéramos saber si existe alguna propuesta de reemplazo del satélite Fasat Charlie y qué características o mejoras podría tener esta nueva unidad en comparación a la actual. Mira, yo lo primero que me gustaría recalcar es digamos, la satisfacción de cómo ha operado el Fasad Charlie hasta ahora. La duración del satélite ha sido muy superior a la esperada y eso ha provocado, yo creo que un ahorro muy significativo a la hacienda chilena, ¿no? El no tener que invertir tan rápidamente es un satélite que realmente ha duplicado prácticamente su duración. Y esto es algo muy importante que hay que señalar, ¿no? Yo creo que el reemplazo, la Fuerza Aérea está hablando con otros stakeholders, ¿no? Está hablando con otros, digamos, los requerimientos han cambiado. Ya no es tanto un sistema de un único propósito, llamémoslo militar, sino que también se quiere compartir con universidades, se quiere compartir también quizá con empresas públicas. Es decir, es darle al satélite un uso incluso superior del que veníamos viendo en el sistema actual, ¿no? Entonces, nosotros desde luego tenemos una vocación de permanecer en Chile y de reemplazar ese satélite que también ha funcionado por algunos sistemas que pudiéramos también ofrecer. Y no quiero olvidarme de decir que, como sabes, Oscar, nosotros tenemos un sistema, tenemos nuestra propia constelación satelital que nos permite proveer imágenes casi en tiempo real y que ese tipo de servicio también está sobre la mesa, tanto para Chile como para el resto de países latinoamericanos, porque entendemos que no todo el mundo puede adquirir un satélite o no puede adquirir un satélite, digamos, con la tecnología quizás de última generación y creemos que este sistema satelital, esta constelación que tiene Airbus, es un complemento ideal en muchas ocasiones donde, digamos, los satélites que podamos tener en órbita nos llegan a darnos información. Y yo creo que esos complementos son un asset, ¿no? Son un valor añadido de Airbus y yo espero que podamos seguir hablando y discutiendo con la Fuerza Aérea y con el gobierno chileno para ver cómo reemplazando el satélite antiguo por el nuevo, también que genera, digamos, algún tipo de riqueza no solo industrial, sino tecnológica también en el país. Ok, en línea entonces con lo anterior, en el caso de optar por esta nueva tecnología, ¿podría existir algún tipo de capacitación o transferencia tecnológica a la industria nacional o bien a profesionales que se desempeñen en esta área? Sí, yo creo que Airbus tiene una vocación de transferencia tecnológica que ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Y en el caso chileno del Sensat, creo recordar que fue en el 2011, cuando tuvimos 20 ingenieros chilenos en Toulouse, siendo formados en nuestras instalaciones, ¿no? Para poder operar el satélite. Yo entiendo que esa cooperación y esa transferencia de tecnología va a continuar y que continuaría sin ninguna duda. También trabajamos aparte de la Fuerza Aérea, también con la Universidad de Chile, con lo cual yo creo que esa cooperación y esa transferencia tecnológica continuaría sin ninguna duda en el nuevo sistema. Es algo que para nosotros es parte inherente de la oferta de Airbus, ese tipo de transferencia y capacitación, que creemos muy importante. Bien, sabemos también que en la región ustedes han estado a cargo del satélite
Perusat, y quisiéramos saber cuál ha sido su experiencia en el desarrollo y operación de este satélite y si es que también existe algún plan de actualización o reemplazo del mismo. Sí, bueno, lo que me gustaría recalcar es que el cliente, en este caso Perú, ha confirmado en diferentes medios que estaba muy satisfecho con la operación del satélite, que de alguna forma habían podido recuperar la inversión del satélite en muy poco plazo de tiempo, ¿vale? Con su uso. Y entendemos que en estos momentos tenemos un cliente muy satisfecho en Perú. De hecho, seguimos trabajando con ellos, seguimos, digamos, dándoles ciertos paquetes adicionales que son requeridos, actualizaciones, y trabajamos mano a mano, ¿no? Con Conira y seguimos, digamos, el proceso. Realmente, la sustitución de este satélite yo creo que es algo que nos tendremos que plantear en un periodo relativamente cercano, porque el satélite se lanzó en 2016. Entiendo que pronto tendremos que empezar a hablar del reemplazo, pero no sabemos cómo la pandemia va a afectar a nivel presupuestario y luego, por otro lado, qué duración va a tener nuestro satélite, ¿no? Porque si comparo con el satélite chileno, seguramente vamos a tener una vida, digamos, útil más larga y eso también puede suponer un ahorro importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar un poquito a que veamos digamos, cómo los presupuestos avanzan en Perú, para empezar. Es un poco pronto para empezar a hablar del reemplazo, yo diría, y sobre todo también ver cómo la vida útil del satélite se va desarrollando. Porque para nosotros, como digo, nos sentimos muy orgullosos de que nuestros satélites tengan una duración mucho más alta que la de la competencia. Es un ahorro significativo de dinero para el país. Finalmente, y también dentro del área satelital, quisiéramos consultar acerca del sistema EGNOS. Hemos visto cómo día a día van cambiando y actualizándose las tecnologías de navegación aérea en todo el mundo. Y en ese mismo sentido quisiéramos saber cuándo estarán operativas las capacidades de este sistema para su uso en aviación y tal como se planea implementar en Europa, saber si es factible que esto se expanda y cubra zonas en otros continentes también. Eh, Nosotros estamos muy satisfechos de colaborar con el programa Galileo, ¿no? Como lo conocemos aquí en Europa, y Airbus juega un rol fundamental en ese sistema. Como sabes, la gran diferencia con el sistema GPS es que es un sistema mucho más exacto, es un sistema que tiene una precisión mucho más elevada, ¿vale? Que el sistema GPS. Y por tanto seguimos trabajando. Tenemos que ver también, vuelvo a repetir, cómo la pandemia afecta a los presupuestos, porque para ver el sistema completo, pues seguramente tendremos que ver si los presupuestos en Europa para este sistema se ven impactados o no, ¿no? No lo sabemos en estos momentos, pero en cuanto esté disponible, yo para mí el uso de este sistema satelital digamos, en el resto del mundo, para mí es un tema muy político, yo diría, ¿no? No es un tema industrial que me permitiría a mí comentar. Yo creo que la utilización por terceros países, pues yo creo que depende de conversaciones con la Unión Europea y al fin y al cabo, en función de ellas, pues veremos si el sistema puede tener más usos. Desde mi punto de vista, contra más usuarios tenga, su retorno será más alto y posiblemente el retorno industrial y económico se garantice a través de tener más usuarios. Pero es un tema para mí muy político en estos momentos y para nada industrial, sinceramente. Bien, Víctor, para cerrar esta entrevista en nombre de Vortex Magazine, quisiéramos agradecer enormemente tu tiempo y disposición para atender a todas nuestras preguntas. Y sabemos que vivimos momentos muy duros para el mundo de la aviación. Al igual como tú lo señalabas inicialmente, esperamos de todo corazón que todos podamos salir adelante de la mejor forma de esta crisis. Muchos saludos y gracias por todo. Absolutamente. Yo te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayamos conversado sobre estos temas que son importantes. No quisiera terminar sin decir que, bueno, nuestra presencia en Latinoamérica se remonta a los años 70. Ya, digamos, han pasado muchos años. Tenemos una presencia muy importante en la región, desde hace más de 18 años a través de nuestra división de helicópteros.
Nosotros en Defense and Space también tenemos una presencia significativa con oficinas como la que tenemos en Chile, sin ir más lejos. Y creo que el compromiso de Airbus Defense and Space con Latinoamérica estará siempre presente. Latinoamérica es muy importante para nosotros, siempre lo ha sido históricamente y digamos que uno de mis retos es volver a reactivar este mercado y volver a apoyar, digamos, a las fuerzas aéreas y a los gobiernos latinoamericanos en todo lo que Airbus Defence and Space pueda ofrecerles. Así que, por mi lado, mm, emplazarte a tener digamos, esa reunión en un futuro cara a cara y nada, mis mejores deseos desde aquí, desde Madrid. Encantado.